Feliz Navidad a todos. Nos encontramos, como pueden ver aquí, miércoles. Son las 11:30. Y bueno, apenas estoy realizando el recap porque, bueno, ya terminé la cena de Navidad. Vida personal, lo que sea. X. Vamos a posiciones. La verdad es que el día de hoy no era para ganar $20. Era para haber ganado 80, $100. Ya van a ver por qué, ya les voy a explicar. Muchos trades, de hecho, en mis videos ustedes se dan cuenta que normalmente solo suelo tener 1, 2, 3 acciones como mucho. En este caso tenemos 5. De estas 5 sí es cierta que esta la podía haber evitado. Básicamente aquí lo que hice fue empezar a ingresar con muy poco lotaje. O sea, muy poco riesgo, muy pocas acciones. Porque no dio mi entrada. No dio mi entrada, muy poco riesgo. Y lo que hice fue directamente salir. O sea, básicamente es un trade que para mí no cuenta mucho. Luego pasamos a TNMG. Ya es un trade en el cual no ingresé tanto riesgo, pero sí un poquito. No es mi riesgo completo. Ingresé la mitad de un riesgo completo. Ingreso aquí y salgo aquí. Vean que cuando yo ingreso, que no es en puntos máximos, ya ustedes se dan cuenta que no es un trade con el riesgo que yo haría normalmente. ¿Por qué? Porque cuando pasamos, por ejemplo, a... Esto lo vamos a dejar de último, que fueron las pérdidas. Vamos a ir a MWG. Perfecto. Vean dónde ingresé. Gráfico en 2 minutos. Y después de tener el gráfico en 2 minutos, vean que ingresé por aquí, en máximos. ¿Qué hago después de máximos? Proteger aquí. De hecho, aquí protegí todo. Bueno, primera parte protegí aquí. Y luego aquí protejo por completo. Estoy hablando de que mi primera cobertura fue al 20%. Luego 27, 28, 32. Y aún así podía haberle sacado un 12% más. Que esto vienen siendo unos $15 más que le podía haber ganado. O sea, estamos hablando de que podían haber sido, en vez de 30, podían haber sido 45. Vayan sumando. Luego, el log también fue un muy buen trade. De hecho, fue un trade de los que mejor me posicionan a mí. ¿En qué sentido? En el sentido en el que me da un primer trade, comienza a caer. Esto pues yo pensaba que ya iba a caer todo el día. Cae un 18%. No protejo nada. Comienza a subir. Sube de hecho un 42%, que es bastante. Más que todo para el mercado en el que estamos. Y luego mi segundo trade. Esto se quedó muy cerquita de tocar mi stop loss. De hecho vamos a calcular. Mi stop loss sería un 20%. Aquí llegó al 16%. Yo tenía mi stop loss un poquito más abajo. Yo tenía mi stop loss por aquí. No llegó a darme mi stop loss de mi primera entrada y comienza a caer. Llego a tener más o menos un precio promedio por aquí. Mis primeras coberturas al 20%, como es mi stop loss 20-20, mis primeras coberturas son 1 a 1. Luego más coberturas al 31%, 38% y aquí en 41% ya cierro por completo. Pero vean que de un 41 llega a un 55, o sea, eso es un 15% más. Y un 15% más, nuevamente, son unos $15-20. Sumaríamos otros 30. Vamos a asumir que entre estos dos hubieran sido 15 más y 15 más, ya son 30. 30 más 20, 50. Y por último, SORP. El trade del día, de la semana, del mes, incluso lo podría decir. Quizás en el mes sí es cierto que llega a tener otros mucho mejores, mucho más interesantes. Pero bueno, a ver, aquí empezamos. Empezamos complicada. O sea, esta fue una acción que luchó bastante por sacarme en pérdidas. No me dejé, por así decirlo, salió bien. Salió bien, eso es otra cosa, salió bien. Podría haber salido mal y de hecho si hubiera salido mal, probablemente en vez de haber estado ganando 20, como sucedió, podía haber estado perfectamente en pérdidas de 180 a 200. Sé que el extremo es bastante. Estamos hablando de que estoy
ganancias en 20 y la otra opción era perder $200. Estoy hablando de un abanico, un rango de 20 hasta menos 200. Estamos hablando de $220, lo cual es mucho. Pero al fin y al cabo es mi estilo de trading. Es mi tipo de trading. Vender. Cuando el precio se me vaya en contra, seguir vendiendo hasta un stop loss máximos. Un stop loss máximo que no llegó. Y como no llegó, empiezo a vender aquí. Siguiente venta. De hecho, me voy a acercar mucho más. Aquí lo están viendo. Sí, perfecto. Vale. Vale, sí, aquí lo están viendo. Empiezo a vender aquí. Empiezo a vender aquí. Me salgo aquí en stop loss. Empiezo a vender un poquito más arriba. Me salgo en stop loss. Empiezo a vender aquí. Y yo aquí ya pensé que esto desde aquí comenzaba a caer. ¿Por qué? Aquí estoy en 2 minutos y teníamos una muy buena reacción. En el level 2, en el time and sell ya se empezaba a ver la reacción bajista que a mí me gusta. ¿Qué es la reacción bajista que a mí me gusta? No es que haya mucha venta, de hecho es todo lo contrario. Se puede ver muy poco la venta. De hecho, por ejemplo, aquí no se alcanza tanto a ver números rojos, no se alcanza a ver esto en números rojos, sino que al contrario se empieza a ver mucho número verde. Pero aunque sea mucho número verde y aunque aquí no veamos que hay números grandes de venta, por alguna razón, quizás órdenes un poquito más ocultas, el precio no sube. Y estamos en ese punto llegando a cerca de un nuevo máximo del día, por lo cual perfectamente esto es para que esté verde así como lo tenemos aquí. Mucho verde y igual que lo tenemos aquí. Números muy grandes en comparación a las ventas. De hecho, este es el escenario perfecto. Llevamos 7 minutos. Bien, este es el escenario perfecto que se suele ver en compras. O cuando estoy cerca de un máximo histórico, cuando estoy cerca de romper máximos del premercado o del propio mercado ya en horario regular. Mucho verde y que generalmente sea mayor las compras o lo que tenemos aquí que lo que tenemos aquí. Y aquí, en este punto de aquí, yo no vi eso. No veíamos, o sea, sí se veía mucho verde, sí se veía que había un poquito más de compras, pero no tanto. No tanto para lo que debería de estar para romper ese máximo, no sé si me explico. Y aunque hubiera verde, el precio no sube, sino que baja. O sea, es tan sencillo como que el precio simplemente no sube. Y empieza mucha reacción bajista. Mucha. De hecho, una presión bastante fuerte. Muy fuerte. Y esto realiza una caída de... Vamos a ver. Desde aquí hasta aquí. Esto es un 16%, lo cual es bastante. Entiendo que con esta caída un 16% incentivó a que mucha gente empezara a vender. Mucha gente empezó a vender. Y por eso luego nos fuimos nuevamente arriba. Máximo total de 36%, llegó a romper en 31%. Bien, cuando se empieza a subir, yo empiezo nuevamente a vender. Aquí aparecen muchas flechas, que no es lo normal en mí, no es porque me haya vuelto loco y voy a salirme del size normal, no. De hecho, vean, se los muestro. Aquí, como pueden ver, cada flechita, cada acción es de 1. O sea, cada flechita es una acción. Y cuando ven que solamente es una flecha, véanlo aquí, son 53. Aquí lo que hice fue dividir varias en uno, pero es una entrada normal, no me estoy saliendo del riesgo, no estoy arriesgando más de lo normal, o sea, no, lo tenía controlado. Y luego, como esto yo esperaba que de aquí comenzara a caer y no cayó, aquí me salgo en stop loss. Aquí me salgo en stop loss, pero no en stop loss de toda la posición, en stop loss de la mitad de la posición. Bien, ¿qué sigo haciendo? Veo nuevamente reacción, vuelvo a poner un poquito y nuevamente sigue subiendo, nuevo máximo, me salgo en stop loss, otra vez la mitad y vuelvo a agregar otro poquito que sería en esta parte de aquí. Aquí ya empiezo a pensar que reacción bajista, vuelve a ver lo mismo, reacción muy fuerte a nivel bajista, el level 2
No es lo mejor, pero me parece que ya puede empezar a caer. Y el time and sells igual. Vuelvo a agregar otro poquito. Todo esto que llevamos hasta aquí, aunque me he ido quitando por ejemplo, aquí me quito y aquí me quito cada vez que hace nuevos máximos, no era como que yo pensaba, este es mi último trade. Este es mi último trade con el último máximo, como les he dicho en muchos videos durante toda esta semana y semanas anteriores. Todavía no lo había pensado. De hecho, si esto sigue subiendo y sigue subiendo y sigue subiendo, yo me hubiera ingresado unos cuantos trades más. O sea, me iba todavía quizás hasta el 300%, quizás hasta el 3,5 y quizás hasta el 4. El 4 que quizás ya no, quizás ya hasta el 4 ya es mucho. Estamos hablando de un 40% más. Hasta el 4 no, pero hasta el 3,5 me hubiera ido sin ningún problema. Seguir con ese ritmo de seguir vendiendo, cubriéndome. Si sube, sigo vendiendo. Si sube, sigo saliendo en stop loss. Bien, ¿qué pasó? Nuevamente, último máximo. Ahora es fácil verlo porque pues ya se dio. En mercado real no era tan fácil verlo. Último máximo, me sacan stop loss. Me sacan stop loss, que de hecho ese stop loss no lo hice yo manual, tenía un límite en stop loss. Bien, una vez que me saca ese stop loss, vuelvo a ingresar ventas. Después de ingresar estas ventas, me quedo. O sea, ese stop loss de aquí, esto es importante. 10 minutos, bien. Eso es importante, pero ese stop loss me sacó por completo la posición. O sea, este stop loss fue un stop loss para mí de la posición completa. Los anteriores stop loss, no. Me explico. Ese stop loss me quita la mitad de la posición. ¿Qué es la mitad de la posición? Yo aquí tengo media posición y otra media posición. O sea, estas dos flechas me completan una posición. Cada dos flechas es una posición. Cada dos ventas es una posición. Cada que yo me cubro, o sea, cada que yo cierro en stop loss, me quito media posición. O sea que aquí me quité media posición, aquí me quité media posición, aquí me quité media posición, aquí me quité media posición. Pero aquí no me quité media posición, aquí me quité la posición completa, todo, me lo quité todo. ¿Por qué? Porque esto se estaba acercando al 3 y yo quería y esperaba que si esto seguía con un poquitico más de fuerza, llegara al 3,1, 3,2, o sea, un 10 o incluso un 15% más. Y pues en mi mente no vale la pena aguantar mucho más la posición completa, un 10 o un 15%, para luego volver a ingresar un poquito más arriba. ¿Por qué? Porque era lo que ya estaba haciendo durante todo ese tiempo. Durante todos esos movimientos ya estaba haciendo eso. Cerrarme media posición, quitarme medio stop loss para luego volver a entrar. Quitarme medio stop loss para volver a entrar. Si yo sigo haciendo eso toda la vida, o sea, por decir toda la vida es hasta el 4. Digamos, si yo sigo haciendo eso, lo puedo seguir haciendo hasta el 4 o incluso no menos. Lo puedo seguir haciendo hasta el 3,5. Si yo sigo, me quito media posición, vuelvo a ingresar. Me quito media posición, vuelvo a ingresar. Me quito media posición, vuelvo a ingresar. Lo puedo seguir haciendo hasta el 3,5. Si yo aquí me quito toda la posición y me espero a ingresar aquí, esto lo puedo seguir haciendo una vez más. Me quito stop loss, media posición o posición completa y vuelvo a ingresar más arriba. Me quito posición completa y vuelvo a ingresar más arriba. Puedo como alargar un poquito más hasta el 3,80 o hasta el 4. Por eso lo hice. Por querer alargar un poquito más lo que estaba haciendo mi stop loss ya total de la posición, de la acción y de todo y del día. Pero bien, me quito la posición completa. Ahora estoy en 2 minutos. Voy a ponerlo en 1 minuto. Me quito la posición completa y veo que lo que hizo fue barrer stop loss. O sea, es realmente así, barrer stop loss. ¿Por qué sé que lo que hizo es barrer stop loss? Porque esto, cuando me tocó el stop loss, no me dio tiempo ni siquiera de mirar la posición, de mirar el broker, de mirar a cuánto se me había cerrado la posición. Mi stop loss ni siquiera estaba aquí. Aquí aparece que esas 150 posiciones
se me cierran al 2.94. Mi stop loss no estaba en el 2.94. Mi stop loss estaba aquí. Se los voy a poner. No, con esta no. Se los voy a poner con esta. Mi stop loss estaba al 2.88. Estamos hablando de que me cogió un slippage de un 2%. Cuando yo veo eso, que se me cierra un 2% más por la volatilidad, y que inmediatamente esto sube aquí, ¡pum! Cae aquí. Pero, o sea, inmediatamente se los digo que es segundos. O sea, muy, 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 muy rápido. De hecho, si no es con operaciones limit, en esa parte de aquí arriba no puedes ingresar una venta. No puedes ingresar una venta porque si no pones con limit es imposible. O sea, es tan rápido que no se puede. Y una vez que sucede eso, que yo veo que esto cae hasta aquí un 7% en un segundo, en 2 segundos, o sea, súper rápido, empiezo a plantearme ya poner nuevamente ventas. No eran mis últimas ventas, la verdad no eran mis últimas ventas. Eran ventas con un stop loss corto, no eran ventas con un stop loss de un 20%, eran ventas con un stop loss de un nuevo máximo. O sea, mi precio promedio es aquí, eran ventas con un stop loss de un 7%, no un 20% como normalmente estoy acostumbrado. Si eso me tocaba el stop loss, probablemente iba a perder $14 y probablemente entre 14 y $20 y probablemente hubiera ingresado una vez o incluso 2 veces más. Pero ya hubiera ingresado 1 o 2 veces más con ese mismo tipo de stop loss, con stop loss corto. No hubiera ingresado como aquí o como aquí que tengo stop loss de, vean, tengo stop loss de 20%. Ya esto no lo hubiera hecho aquí. ¿Por qué razón? Porque para mí aguantar este tipo de stop loss de 20-30% tiene sentido en las primeras operaciones, en mis primeras entradas, en mis, no sé, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima entrada, ya no tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque aunque esto no va a seguir subiendo hasta el infinito, porque en algún momento va a caer porque esas acciones caen, yo no sé si esta va a ser la acción que sea una loca, se vuelva completamente loca y me haga un 500%. Entonces, para evitar eso, para evitar aguantar un 30%, simplemente que corra. Y si me sacan stop loss, perfecto, me salgo en stop loss y ya. Y también porque si yo hago ese mismo método de entradas con esta misma gestión de riesgo, si yo hago esto mismo aquí, a la hora de esperar una caída, cuando yo ingreso aquí, yo espero una subida de un 20, un 30%. Y lo que caiga es ganancia para mí. Pero cuando yo estoy aquí, aunque el precio caiga un 20%, si el precio cae un 20%, yo no estoy en ganancias. De hecho, un 20% a mí me da para quizás, en el mejor de los casos, recuperar todas las pérdidas de antes. Pero si yo voy ingresando aquí más riesgo, con un stop loss más corto, quizás no tengo que esperar un 20%, sino un 10%. O un 15%. O VWAP. O 10%, o 5%. A eso voy. Yo cada vez que va subiendo, me planteo el escenario de ir reduciendo el stop loss. Porque si el precio sigue subiendo, significa también que eso, vean, desde que empezó, esto también ya lleva un 110%. Si esto sigue subiendo un 150-200%, eso a lo mejor no hay nada que lo pare y vaya al nivel 6 o vaya al 10. Y yo me quiero evitar ese tipo de escenarios. O no quiero estar aguantando un stop loss tan largo. Por eso me corto cada vez más rápido a medida de que el precio sube mucho y me da muchos stop loss. Luego, como veo que se da bien la reacción, aquí se da bien la reacción de mis ventas, pues lo que hago simplemente es aguantar todas las ganancias. La verdad, aquí me cubro porque ya había cerrado las otras trades.
Ya había cerrado esto, esto y esto, por lo cual me daba para cubrir estas pérdidas y ganar $20. Y pues bueno, dije, bueno, a ver, no es el mejor escenario, porque si yo llego a aguantar esto un poquito más abajo, aquí, un 10% más abajo, estamos hablando de que en vez de ganar 20, hubiera ganado 60, 60, 70. Y si ya eso lo esperamos aquí, otro 5%, hubiera ganado 75, 80. Entonces merece mucho la pena haber esperado. Pero ya tenía algo de ganancias. Quería cubrir todas las pérdidas. Estas pérdidas estaban... Vamos a verlo. Ya sé, este video ya se quedó largo. Igual no importa. Vamos a poner esto por orden. Y las últimas que serían estas de aquí. Vale, sería SOR, que sería esta de aquí. 53. O sea que esto estaba en menos 120. Menos 120, me quito 50 en ganancia. O sea, gano 50 y lo dejo en 70. Pero este estaba en menos 120. Las otras sí estaban en ganancias, pero aún así era quitarme 120 de pérdida, que pues siempre es bastante. Lastimosamente pues mi sistema de trading hace que yo empiece aquí y que vaya agregando un poquito más hasta que se me dé. Y cuando no se me dé, porque puede pasar el escenario de que no se me den en ganancias, pues va a pasar lo que pasó hace entre la semana del 8 y el 15, que tuve una pérdida de $120 en un solo día. Es mi sistema, la verdad me siento bien con mi sistema, me gusta. También me da ganancias al final, o sea, siento que no estoy haciendo las cosas del todo mal. Pero bueno, día de mañana voy a estudiar todos esos trades, tanto los buenos como los malos, y voy a estudiar todo el mes y también un poquito de backtesting con nuevas estrategias que estoy programando para sacar más cositas que pueda diversificar. 22 minutos, si alguien llegó hasta esta parte del video, pues un like se agradece. Feliz Navidad. Y esto probablemente lo voy a ver dentro de unos meses, unos años. En una próxima Navidad estamos en $23. Estamos en 2025. Va a ser bonito ver en la próxima Navidad, que espero que caiga entre semana para poder también tradearla. Va a ser bonito ver el progreso de un año a otro. De un año a otro al final el progreso se ve incluso de meses a... En 3 meses se ve progreso, así que de un año a otro va a ser mucho más. Y creo que va a ser muy bonito, no solamente para mí, sino para motivación a otras personas que vean que es posible, que se puede. Y que sirva para que muchas nuevas personas den el paso. Sin nada más que decir, les deseo muchos éxitos y bendiciones. Y nos vemos probablemente el viernes, si tenemos operaciones. Voy a hacerles videos el viernes. Si no tenemos operaciones el viernes, pues nos veremos el lunes con más trading.